Vamos a comenzar con la práctica 1, que sería titulación ácido y base. Los objetivos en esta práctica es aprender a realizar una disolución de un electrolito fuerte usando el concepto de normalidad y normalizar una disolución de ácido clorhídrico y una de hidróxido de sodio usando un estándar primario adecuado, y se implementará un procedimiento bajo el concepto de valoración para el análisis cuantitativo en el laboratorio. Introducción. La titulación ácido-base es una titulación que procede mediante una reacción de neutralización, y en esta se lleva a cabo una reacción de un ácido con una cantidad igual de base. El titulante o valorante siempre es un ácido o base fuerte, y la disolución que se desea normalizar se le llama analito. Se emplean los cambios de volumen durante la titulación para determinar la concentración de las especies, y para que una reacción sirva de base en una valoración, esta debe tener una constante de equilibrio grande y transcurrir rápidamente. El punto de equivalencia es el punto teórico en el cual la cantidad de valorante que se ha añadido es justo la necesaria para reaccionar analíticamente con el analito, y el punto final es el punto en el cual se observa el viraje en un indicador. Un indicador es un compuesto con una propiedad física, generalmente su coloración, que cambia bruscamente en las proximidades del punto de equivalencia. El error de valoración es la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. Una disolución patrón es una base de concentración conocida utilizada para la estandarización de un ácido. Un patrón primario es una disolución preparada disolviendo una cantidad conocida de reactivo puro en un volumen conocido de disolución. Este es suficientemente puro para ser pesado y usado directamente, y requiere tener una pureza del 99.9% o más. Los materiales que se usaron para esta práctica fue un soporte universal, 2 buretas de 25 ml, 2 pipetas de 10 ml, 2 matraces aforados de 250 ml, 2 matraces aforados de 100 ml, 6 matraces Erlenmeyer de 125 ml, una probeta de 25, 2 vasos de precipitado de 100 ml, una pinza para bureta, una espátula, una piropipeta, una pipeta de plástico, una piseta y una charola de aluminio. También, los reactivos utilizados fueron el carbonato de sodio, ácido clorhídrico, hidrógeno ftalato de potasio, hidróxido de sodio, agua destilada, indicador naranja de metilo, indicador fenoftaleína y una balanza granataria. Para la metodología se inició realizando la normalización de una disolución de ácido clorhídrico a una normalidad de 0.1 con una disolución de Na2CO3. Se inició haciendo los cálculos para preparar 250 ml de la disolución de ácido clorhídrico a una normalidad de 0.1 y 100 ml de una disolución patrón de Na2CO3 también a una normalidad de 0.1. En un matraz aforado de 250 ml se agregó la mitad de agua destilada, se midió el ácido clorhídrico y se agregó al matraz, se aforó al volumen final, se pesó el Na2CO3 y se disolvió un poco de agua en un matraz aforado de 100 ml, se aforó a volumen final. En un matraz Erlenmeyer se colocaron 3 alicotas de 10 ml del ácido clorhídrico a una normalidad de 0.1. Se agregó a cada alicota 2 gotas de naranja de metilo. Se adicionó un poco de la disolución de Na2CO3 a una normalidad de 0.1. Y esto se hizo hasta que se observó un viraje en el color. Y en base a esto se determinó la normalidad del ácido clorhídrico a partir de la disolución de la muestra patrón, y se reportó el valor promedio de concentración indicando el coeficiente de variación. En la segunda parte se normalizó una disolución de NaOH con una disolución de C8H5K. Se inició de nuevo haciendo los cálculos para preparar una disolución de los dos reactivos a una normalidad de 0.1. En un matraz aforado de 250 se agregó la mitad de agua destilada, se agregó el hidróxido de sodio al matraz, se aforó un volumen final. En el matraz aforado de 100 ml se agregó la mitad de agua destilada, se pesó el C8H5KO4 y se agregó al matraz, se aforó el volumen final. Y en el matraz Erlenmeyer se colocaron 3 alicotas del hidróxido de sodio a una normalidad de 0.1. Se agregó a cada alicota una gota de fenoftaleína. Se adicionó poco a poco la disolución de C8H5K
hasta que se observó el cambio en el color, se determinó la normalidad del ácido clorhídrico a partir de la disolución de la muestra patrón y se registraron los valores. En este se le realizó una modificación al protocolo debido a que se le agregó por error 2 gotas de naranja de metilo a la disolución de hidróxido de sodio y se debía de haber agregado fenolftaleína y posteriormente se le agregaron 3 gotas de fenolftaleína. Los resultados se van a mostrar a continuación. Estas son nuestras 3 alicotas de ácido clorhídrico con la disolución de carbonato de sodio. A la alicota 1 se le agregaron 25.5 mililitros de disolución patrón de carbonato de sodio. A la 2 se le agregaron 24.8 mililitros y a la 3 se le agregaron 20.7 mililitros de la disolución de carbonato de sodio. Aquí se hizo el cálculo del punto de equivalencia para la normalización del ácido clorhídrico con disolución de carbonato de sodio. Y aquí se muestra la reacción que rige nuestra titulación. Y en base a esto se realizaron ya los siguientes cálculos, que se inició con el volumen de equivalencia, se calcula en base a la ecuación que se muestra aquí. Se hizo el cálculo del punto de equivalencia. Bueno, de aquí se despejó el volumen de la ecuación anterior y se sabe que el punto de equivalencia se sabe que el punto de equivalencia es el número de equivalentes del ácido clorhídrico y el carbonato en ese punto son iguales. Entonces por eso sabemos cuál es ese punto que aquí se muestra esa ecuación. Sustituyendo los valores que tenemos en la ecuación de volumen, obtenemos que un volumen de carbonato de 10 mililitros y por la estequiometría de la reacción, que se puede observar que son 2 moles de ácido clorhídrico por 1 de carbonato, entonces por esto multiplicamos por 2 nuestro volumen y se obtienen que son 20 mililitros. Y este es el valor de punto de equivalencia, a los 20 mililitros. Después se realizaron los cálculos de la normalidad en cada una de las alicotas. En la primera, pues, a 10 mililitros de ácido clorhídrico se le agregaron 25.5 mililitros de carbonato y para obtener un punto final con el indicador de naranja de metilo y se calculó la normalidad del ácido clorhídrico. Se calcularon los miliequivalentes del carbonato y se dividieron los mini equivalentes entre los mililitros de ácido clorhídrico utilizados y esto lo dividimos entre 2 de nuevo por la estequiometría de la reacción y nos da una normalidad de 0.75. En la alicota 2 se le agregaron 24.8 mililitros de carbonato para obtener el punto final del indicador. Entonces, para calcular la normalidad, de nuevo calculamos los miliequivalentes del carbonato y estos los dividimos entre los mililitros de ácido clorhídrico utilizados y dividimos entre 2, de nuevo por la estequiometría de la reacción y nos dio una normalidad de 0.124. Para la alicota 3 se repitió de nuevo lo mismo, se calcularon los mini equivalentes del carbonato, los dividimos entre el volumen de ácido clorhídrico utilizado y lo dividimos entre 2 por la estequiometría de la reacción. Y bueno, realizamos los cálculos del promedio y desviación estándar de la normalidad de nuestros 3 experimentos y se obtuvo una desviación estándar de 0.0107258 y el promedio del volumen fue de 23.666 mililitros de carbonato con una desviación estándar de 2.1171. Se hizo el cálculo del error de la valoración, que es el punto final menos el punto de equivalencia. Nuestro punto final promedio nos dio de 23.6667 mililitros y el punto de equivalencia, que es el teórico que calculamos en un inicio, era de 20 mililitros. Nuestro error de valoración fue de 3.6667 mililitros. Ahora vamos a continuar con las alicuotas de disolución de hidróxido de sodio, normalizadas con una disolución patrón de hidrógeno ftalato de potasio a una normalidad de 0.1. Y en la alicuota 1 se agregaron 26.5 mililitros de disolución patrón de hidrógeno ftalato
En la alícuota 2 se agregaron 29 mililitros de solución patrón de hidrógeno ftalato y en la tercera se agregaron 26.3 mililitros de disolución de hidrógeno ftalato de potasio. Realizamos de nuevo el cálculo del punto de equivalencia para la normalización de nuestra reacción y de nuevo aquí, ahí se muestra la reacción que rige nuestra titulación, que esta es 1 a 1 porque es un mol de hidróxido de sodio, reacciona con un mol de hidrógeno ftalato, y el volumen de equivalencia se calcula en base a la siguiente ecuación. Despejando el volumen de la ecuación anterior se obtiene esta ecuación y de nuevo sabemos que el punto de equivalencia del hidrógeno del hidróxido de sodio es igual al del hidrógeno ftalato de potasio en el punto de equivalencia. Y sustituimos en la ecuación de volumen y se obtiene un volumen de hidrógeno ftalato de 10 mililitros. Este es el valor de punto de equivalencia teórico. Ahora vamos a calcular la normalidad de la disolución de la alícuota 1, que en 10 mililitros de hidróxido de sodio se requirieron 26.5 mililitros de C5H5CO4 a una normalidad de 0.1 para obtener un punto final en el indicador fenoftaleína. Y nos pide calcular la normalidad del hidróxido de sodio. Se calculan los mini equivalentes del C8H5CO4 por medio de esta ecuación y nos dio que tienen 2.65 mini equivalentes del Na2CO3. Dividimos estos mini equivalentes entre los mililitros del hidróxido de sodio utilizados y se obtiene una normalidad de 0.265. En la alícuota 2 se usaron 26 mililitros para obtener un punto final y de nuevo calculamos los mini equivalentes del C8H5CO4, que obtenemos que es 2.9 mini equivalentes. Lo dividimos entre los mililitros de hidróxido de sodio utilizados y obtenemos nuestra normalidad, que es de 0.29. En la alícuota 3 se agregaron 26.3 mililitros y de nuevo se inicia calculando los mini equivalentes. Nos obtenemos que tenemos 2.663 mini equivalentes del C8H5CO4 y esto lo dividimos entre el volumen de hidróxido de sodio utilizado para obtener una normalidad de 0.263. Calculamos el promedio de la desviación estándar de la normalidad de nuestros tres experimentos. El promedio fue de 0.2726 y su desviación estándar fue de 0.01228. Y calculamos el promedio de desviación estándar del volumen que se agregó a cada experimento. El promedio fue de 27.26667 mililitros de NaCO8H4 y su desviación estándar es de 1.2284. Se calculó el error de valoración, que es de nuevo el punto final, menos el punto de equivalencia, que el punto de equivalencia es el que se calculó en un inicio. Nuestro punto final fue el promedio fue de 27.2667 mililitros menos 10 mililitros y nuestro error de valoración fue 17.2667 mililitros. Bueno, esta es la discusión de la práctica. En la parte de la normalización de disolución de ácido clorhídrico con una disolución patrón de carbonato de sodio, los resultados que obtuvimos de la normalidad en los experimentos presentaron una desviación estándar de 0.017, lo cual es muy pequeña, y esto nos indica que el experimento fue realizado con un buen nivel de exactitud. Pero por otro lado, la desviación estándar del volumen de carbonato de sodio usado en los experimentos mostró una desviación estándar de 2.1171, lo cual es un poco mayor. Esto lo podemos atribuir a que la medición de volumen es un poco más sensible a errores. Y nuestro error de valoración fue de 3.6667 mililitros. Esto es bastante pequeño y esto se puede ver a que a la hora de estar haciendo la titulación, pues estamos observando, es un análisis visual lo que se realiza, entonces puede haber cierto margen de error, ya que está sujeto al factor humano y siempre pues existe la posibilidad de un error.
Y en la normalización de la disolución de hidróxido de sodio con la disolución patrón de hidrógeno ftalato de potasio, los resultados obtenidos de la normalidad en los experimentos presentaron una desviación estándar de 0.0122, que de nuevo se trata de un valor muy pequeño, y la desviación estándar del volumen fue de 1.2284, de nuevo es algo mayor, indicando la sensibilidad de la medición de volúmenes. El error de valoración en el experimento fue 17.2667 mililitros. Esto es bastante grande, pero esto lo atribuimos a que en el protocolo hubo ese error de agregar naranja de metilo a las alicuotas en lugar de agregar la fenolftaleína, y posteriormente se le agregaron las gotas de fenolftaleína. Entonces suponemos que el valor de viraje de ambos indicadores se cambió, entonces el punto en el cual se observa el cambio de coloración de la reacción no es en realidad el punto final de nuestra titulación. Y bueno, esto demuestra la importancia de seguir con cuidado las indicaciones del protocolo para lograr así obtener resultados deseados. Y bueno, estas son nuestras conclusiones personales. Mi conclusión es que se puso en práctica la preparación y normalización de disoluciones de electrolitos fuertes, las cuales se pudieron ser apreciadas visualmente debido a los indicadores que fuimos agregando. Y mi conclusión es que se realizaron disoluciones de electrolitos fuertes usando el concepto de normalidad, obteniendo así soluciones de ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, carbonato de sodio e hidrógeno ftalato de potasio a una normalidad de 0.1, y se logró observar el amplio uso que se le pueden dar a las titulaciones dentro del laboratorio. Y bueno, estas vendrían siendo nuestras bibliografías y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.